Bueno, sabemos desde esta mañana que la Asociación de Bancos de Haití ha cerrado prácticamente todas sus sucursales. Sabemos también que la Embajada Dominicana ha solicitado custodia especial por las situaciones que siguen caldeadas y a más en Haití. Vamos a conocer directamente la preocupante realidad de la mano de Anneli Ruiz, jefe corresponsal de la agencia Prensa Latina en Haití. Qué bueno recibirte nuevamente, Anneli. Bienvenida a Esto No Tiene Nombre. Hola, mira, Alba, hola, Pinky. Gracias por este contacto. Sí, como estabas diciendo, la situación ahora mismo es bastante compleja. Se ha agudizado en los últimos 3 días, sobre todo tras el anuncio del primer ministro Ariel Henry de un aumento de los precios de los combustibles que solo atizó más las protestas que llevaban al menos 3 semanas en las ciudades y también en la capital. Hace 13 días la capital está bloqueada, todos sus negocios cerrados, comercios, la transportación colectiva es inexistente. Y esta furia se agudizó el martes cuando el primer ministro anunció los nuevos precios. Ayer, de hecho, fue oficial, aumentó casi 228% la gasolina, un 89% el diésel, y eso, por supuesto, encolerizó más a los ciudadanos que ya estaban en la calle y que no han permitido que la situación se recupere. Muchos están diciendo que el gobierno no puede continuar con este aumento, sobre todo en momentos en que la inflación en Haití es del 30,5% en julio, donde se han disparado los precios de los productos básicos, de los alimentos, donde también hay una crisis con el combustible, que desde hace meses solamente prácticamente se puede acceder a él en el mercado informal con precios que prácticamente multiplican por 8 el oficial. Y en este contexto, matizado también por las acciones de las pandillas, este mismo lunes las pandillas en la Bulduz asesinaron a 3 agentes oficiales. Entonces, en este mismo contexto es que el gobierno ha decidido incrementar los precios de la gasolina. Parecería que no había otra opción, porque tal como mencionas, dentro de este contexto, uno creería que tomar una medida como esta es imprudente, pero ¿realmente era necesario? Bueno, el gobierno señala, es decir, Haití es de los países que mantiene un subsidio en los combustibles. El gobierno ha señalado que son cerca de 9,000 millones de burdas mensuales, que es el doble del importe que paga los salarios estatales. Esos son poco más de 77 millones de dólares mensuales, lo que emplea cada mes para costear este subsidio, y que los ingresos aduaneros no permiten costear este subsidio. Por lo tanto, es momento de terminarlo. En julio, más o menos, el primer ministro dijo que iba a haber un aumento gradual de los combustibles, pero en esta semana, ya le digo, 228% la gasolina, 89% el diésel, y también aumentó el queroseno, que se emplea mucho para la cocción. Entonces, las opiniones están divididas. Por un lado, los que opinan que el país no puede seguir con ese cargo porque entonces no puede implementar los programas sociales anunciados ni los programas de alivio económico para los más vulnerables. Y por otro lado, los que señalan que este aumento solo disparará aún más los precios de los productos esenciales. Hay que recordar que incluso el gobierno tuvo que suspender las clases, suspender el reinicio de clases que estaba previsto para el 5 de septiembre, y lo pospuso para octubre porque la situación económica no permitía a los padres poder pagar matrículas, comprar los libros, los uniformes. Es decir, es una situación bastante complicada la que se está viviendo al país. Por lo tanto, las opiniones están divididas. Desde la oposición están señalando, por ejemplo, que el gobierno debería adoptar otras medidas como suspender las franquicias, que son de unos 20 millones de dólares anuales, que eso podría ser una medida. ¿Qué son las franquicias? Es decir, son las excepciones de franquicia que tienen determinadas instituciones, como las instituciones religiosas, que pueden importar al país sin pagar impuestos.
Entonces, buscar la solución por otro lado. Exactamente, buscar otras soluciones para generar esos ingresos que se necesitan para poder costear el subsidio. Actualmente, con los nuevos precios, por ejemplo, un galón de gasolina en Haití estaría costando unos $4.90 y poco más de $5 el de diésel. Es que parecería que no puede ponerse peor y de repente sucede cada cosa. Con relación a la embajada dominicana y lo que comentaba de los bancos cerrando sucursales, ¿qué sabes de eso, Anneli? Hoy mismo, al menos en la capital, prácticamente todas las instituciones están cerradas. Bancos, embajadas, incluso instituciones estatales. Todas están cerradas, la capital está bloqueada, hay cientos de personas en las calles, hay barricadas prácticamente en cada esquina, barricadas de neumáticos en llamas. A veces incluso es imposible que puedan caminar los propios peatones, y entonces hay un descontento generalizado que está sucediendo, ya le digo, desde el lunes, aunque realmente la situación de Haití se estuvo deteriorando desde finales de agosto. Los principales opositores estaban señalando que el tipo de cambio, la devaluación de la moneda nacional era muy grave, había perdido más del 33% de su valor de enero a la fecha, con lo cual los productos y absolutamente todo se había disparado. Hay algunos que están llamando a continuar otros movimientos de movilización. Hay más moderados, como por ejemplo el expresidente Joselerme de Privet, que llamó a un diálogo nuevamente con todos los sectores para intentar buscar soluciones a la crisis que está viviendo el país. Pero ahora actualmente sí se ve un descontento generalizado, no solamente en la capital. Ciudades claves como Cahuaitiano en el extremo norte, como Lecay en el extremo sur, como Jeremí, también por ejemplo en esta misma jornada atacaron una sede de Food for Poor, es decir, comida para los pobres, una ONG. Hubo hoy reportes de que estaban lanzando piedras a la embajada de México. Muchas de esas embajadas anunciaron el cierre de sus puertas. Los vuelos están suspendidos, al menos desde el lunes, los vuelos internacionales están suspendidos, y la capital está nuevamente en modo Peguiló, que fue un periodo de cierre total organizado por la oposición en 2019, y ahora está en lo mismo, aunque nadie ha reivindicado el movimiento todavía. Wow, es impresionante. Sí, quedamos. Sí, porque parecería que no hay una solución visible a mediano o corto plazo. Ayer yo hablaba con el ex embajador, con el señor Edwin, creo que se llama. Uh-huh. Y estábamos hablando de toda esta situación, y él mismo no veía una salida que no sea lograr armar una conferencia, le llamaba él, internacional, para buscar soluciones concretas. Y yo le decía, estamos hablando de soluciones concretas, pero mencionar soluciones concretas sin decir cuáles son esas soluciones concretas es estar en lo mismo, porque no es algo que se soluciona con dinero, no es algo que se soluciona mandando tropas, como era una recomendación del embajador norteamericano. La solución no pasa tampoco por tener que sentar en una mesa de negociación a los que ahora controlan prácticamente el país con las bandas, porque no dejan de ser terroristas, pero son los que tienen el control. Si el Estado no tiene el control y te sientas con el Estado, pues ¿de qué sirve también sentarse con el Estado si no tiene ningún tipo de incidencia? Van a poder hacer muy poco porque su rango de acción es pequeño. Yo percibía, de alguna manera, que no existe una visión de esas soluciones concretas o del camino que se tiene que tomar de forma muy concreta. Si yo lograra que alguien me explicara, bueno, lo primero que hay que hacer es sentarse con las organizaciones sociales. Tú dices, bueno, pues vamos a sentar en una mesa a la Iglesia,
Ok, pero ¿qué va a decir la Iglesia? ¿Que todo está mal y que hay que arreglarlo? No, ¿qué puede aportar la Iglesia? Vamos a sentarnos con los empresarios, pero no para escuchar sus quejas, sino para decir, o sea, ¿qué tienen que hacer los empresarios para cambiar la situación? Vamos a sentarnos con los representantes del Estado, pero que no se sienten para decirme, no, manden dinero. No, ok, está bien, vamos a mandar dinero, pero ¿para qué se va a usar el dinero? Entonces, para mí que falta como identificar y concretar muy bien ese tipo de cosas, que si tenemos que pedir ayuda es lo que vamos a pedir, ¿ok? Y si tenemos que solucionarlo entre nosotros, que sea la guía o el camino para tratar de solucionarlo. A mí, desde fuera, a veces da la impresión de que todos quieren que se solucione el problema de Haití, pero no se identifican por dónde empezar a solucionar las cosas y nada más sabemos ver pues la realidad que nos transmiten todos los medios de comunicación y ustedes mismos nos cuentan. O sea, está pasando esto, está bien, eso ya lo sabemos. ¿Hasta dónde lo vamos a estar repitiendo? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quién se tiene que sentar en una mesa? ¿Quién tiene que convocar a esa mesa? ¿Quiénes deben de estar y quiénes no deben de estar en esa mesa? ¿A quiénes tenemos que llamar y qué le vamos a pedir a las personas a las que vamos a llamar? Todo eso como que falta definirlo, ¿no? A nivel, es decir, realmente las personas que aquí analizan el problema sí tienen identificados cuáles son los principales desafíos. Uno de los principales desafíos es un acuerdo político. Si todo el mundo coincide que sin un acuerdo político va a ser difícil buscar otros tipos de soluciones para el país. Un acuerdo político es crucial, un acuerdo político que no se rompa, que lleguen realmente a alcanzar un consenso y que permita, porque muchas veces lo que sucede es que grupos políticos que están en desacuerdo, por ejemplo, o con el gobierno o con otro grupo político, son capaces de movilizar a sus seguidores y eso desestabiliza. Sin un acuerdo político no se puede desestabilizar, no se puede estabilizar el país. ¿Y tú crees que es posible, Anneli, tú crees que es posible ese acuerdo político? Por eso también lo hemos escuchado un montón de veces y nos damos cuenta de que cada vez que se hace un acuerdo hay unas elecciones o los que pierden, y eso no es una característica exclusiva de Haití. Sí. Lo que pasa es que parece como que ahí se extrema todo y se llega entonces a las calles, a la violencia, al tema de las bandas, pero se hace un acuerdo político y de repente los que no quedan conformes con el acuerdo van a boicotear el acuerdo, estamos en lo de siempre. Bueno, realmente sí, es decir, de poderse alcanzar, sí se puede alcanzar. Lo que pasa es que todas las partes tienen que estar de acuerdo. Por ejemplo, lo último que se hizo fue el año pasado cuando Ariel Henry logró reunir a más de un centenar de organizaciones y por el otro lado el Acuerdo Montana logró reunir a otro centenar, pero entre esos dos no se pusieron de acuerdo. Entonces lo esencial es llegar a un acuerdo, después trabajar en la seguridad, porque es que sin la seguridad no puedes hacer absolutamente nada, no puedes convocar elecciones, no puedes cambiar la Constitución, no puedes. Y luego trabajar, que lo han dicho mucho, hace poco incluso la controvertida Organización de Estados Americanos asumió que mientras no se trabaje en el desarrollo de los empleos, por ejemplo, el país va a continuar. Cerca de 9 millones de haitianos que están en edad laboral apenas tienen empleo. Es decir, el gobierno, por ejemplo, emplea unas 120,000 personas y el sector privado a unas 80,000. Es decir, estamos hablando de 200,000 personas en un país de más de casi 12 millones de habitantes, donde solo 4 millones tienen menos de 18 años. Conclusión, es decir, tienes a prácticamente toda la población con trabajos muy precarios que no les permiten beneficiarse ni tener maneras de vivir. Así que según las personas que llevan el tema, primero el acuerdo político, luego el tema de seguridad y luego el tema del empleo, para tratar de mitigar la crisis económica. Bueno, vamos a ver si se logra. Ojalá.